El guanaco es un camélido sudamericano, pariente de la llama y la alpaca. La palabra guanaco proviene de la lengua quechua y aymara, que significa carnero de la tierra salvaje. Se cree que las llamas domésticas descienden de guanacos silvestres que fueron domesticados hace más de 6.000 años. Un adulto mide entre 1 y 1.2 metros de altura hasta el hombro y pesa alrededor de 90 kilos. Los guanacos más grandes han alcanzado hasta 225 centímetros de longitud cabeza-cuerpo, y unos 100, 120 y hasta 140 kilos de peso. Los individuos más grandes habitan el sur de Chile, mientras que los más pequeños se registran en el norte de Perú. La capa de pelaje es color marrón claro a rojizo en la parte superior del cuerpo, blanco en la parte inferior y gris o negro en la mayor parte del rostro. En el continente, pueden llegar hasta Tierra del Fuego al sur de Chile y Argentina. En el Perú, el guanaco se encuentra por las vertientes occidentales de los Andes, o sea la parte de los Andes que mira al Pacífico, desde Trujillo hasta Tacna y Puno. El guanaco se asemeja a la llama, aunque es más pequeño. Es un animal de apariencia elegante, con cuerpo esbelto, sin joroba, de patas largas y cuello largo. Su cabeza es pequeña, sin cuernos ni astas, y de ella emergen dos orejas grandes y puntiagudas. Sus ojos son grandes, posee largas y gruesas pestañas que lo protegen del polvo. Su boca destaca por su labio superior partido. Son animales herbívoros, comen todo tipo de hierbas, tubérculos, musgos, cactus, semillas y frutas tiernas. Los guanacos son conocidos por su capacidad de escupir saliva o bolas de comida que estén mordiendo a una gran distancia. Su comportamiento es de naturaleza tranquila y no acostumbra a demostrar agresividad, salvo en situaciones o circunstancias especiales. El territorio de un grupo se marca con estiércol. Los guanacos se mueven en manadas, suelen quedarse donde encuentran alimentos o emigrar a otros lugares en busca de sobrevivir. Los machos jóvenes abandonan la manada a los 3 años, y se juntan a otros grupos hasta formar su propio clan. También es común verlos en solitario. Cuando acaba la época de cría y llega el invierno, los distintos grupos, que hasta ahora habían sido muy territoriales, dejan de serlo para unirse en uno solo que puede albergar más de 100 guanacos. El guanaco es una criatura muy veloz, puede alcanzar hasta más de 60 kilómetros por hora. Además de ser muy veloz, también es un buen nadador. Cuando avista depredadores, lanza una llamada de alarma para advertir a su manada, y en casos en los que los machos se encuentran con otros, emiten una serie de chasquidos. Sus depredadores principales son los pumas y los zorros. Es un animal resistente, sabe adaptarse a las más adversas condiciones. Habita sobre todo regiones áridas, semiáridas y montañosas, en terrenos desde el nivel del mar hasta más de 4.500 metros de altitud. Su anatomía se adapta para terrenos elevados, su sangre puede transportar más oxígeno que la de otros mamíferos. Sus hábitats típicos tienden a ser abiertos, como pastizales desérticos, praderas, matorrales, estepas, sabanas y algunos bosques. En esos lares, el color de su pelaje lo protege, pues le ayuda a camuflarse. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, un cacique llamado Juanip castigó a 2 guanacos encerrándolos detrás de su choza. El macho, tras lograr escapar al bosque, conoció a un zorro, quien lo convenció de las bondades de la vida en libertad. El guanaco regresó y le contó a toda su familia lo que había aprendido, y desde entonces el guanaco decidió vivir en libertad y se volvió salvaje. El guanaco peruano está en peligro crítico de extinción, a diferencia de sus hermanos del sur. Las principales amenazas contra el guanaco son la caza furtiva, la pérdida de hábitat y la falta de zonas de pasteo por animales domesticados. En 1996, se aprobó por decreto supremo el reglamento de la ley que regulaba la protección a los guanacos. Sin embargo, desde ese año en adelante, hemos seguido perdiendo poblaciones enteras de esta magnífica especie. Se cree que existen 2.500 ejemplares o parejas maduras en el país. Y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, existen 1 millón de guanacos en el mundo. Los esfuerzos por rescatarla son insuficientes a diferencia de otros países como Chile y Argentina, que lograron sacar al guanaco de la vulnerabilidad.